Ecología y medio ambiente. Hoy venimos a hablarles sobre las interacciones interespecíficas. El grupo está conformado por María Alejandra Montialegre Becerra. Jorge Eliezer Gaitán Marín, Oscar Mauricio Perdomo Aro. presentado a la docente Rosario Santo Arias, Universidad de La Salle, licenciatura en Educación Básica Primaria, año 2023. Relaciones interespecíficas. Las relaciones interespecíficas son aquellas que se dan entre organismos de especies diferentes, que conforman una misma comunidad biológica. Según el tipo de interacción y el resultado de la misma, los organismos que participan en ella pueden verse beneficiados, o por el contrario, perjudicados, así como permanecer en un estado neutro en ciertos casos. Cabe resaltar que es de vital importancia tener en cuenta las relaciones interespecíficas en nuestra formación como docente. A continuación, vamos a mencionarle y a profundizar un poco más en alguna de ellas, que se dividen en la siguiente. La primera de ellas es el amensalismo. El amensalismo, también conocido como antagonismo, es la interacción biológica, es decir, entre seres vivos, en la que uno de los miembros implicados no experimenta ninguna alteración, pero impide el desarrollo y supervivencia del otro. Un ejemplo es entre las plantas. El ejemplo del amensalismo es la del nogal negro americano, Junglas nigra, que produce una toxina conocida como juglona y que evita el crecimiento de otras plantas a su alrededor. La segunda es la competencia. La competencia entre especies ocurre cuando éstas consumen un mismo recurso que escasea, como el agua, alimento, espacio y luz solar, debido al suministro limitado del recurso. Su uso por un individuo disminuye la capacidad disponible para otros. Un ejemplo de ellos es la competencia intraespecífica entre machos de ciervo rojo durante la temporada de celo. La tercera es la depredación. Es una actividad de captura y muerte que ejercen unos individuos depredadores sobre otras presas. Una de las especies sale claramente perjudicada, puesto que sirve de alimento a la otra especie que sale beneficiada. Se trata de dos especies de vida libre. No hay relación anterior y directa entre las dos. Uno de los ejemplos sería el de los leones cuando caza o vive de otra especie. El cuarto, encontramos el herbivorismo. Este tipo de interacción se refiere a la alimentación de un organismo basada en plantas o algas. Los herbívoros presentan, al igual que los depredadores, adaptaciones especializadas. Un ejemplo de ellos, pues como lo podemos evidenciar por medio de la imagen establecida allí en la diapositiva, pues sería un conejo alimentándose de hierba. O otro ejemplo muy claro es una cabra, un oso panda y una vaca, pues son ejemplos de animales herbívoros. Como quinto tenemos la simbiosis, la estrecha relación de convivencia que se establece a nivel ecológico entre dos individuos de diferentes especies que se encuentran en contacto directo entre ellas con el objetivo de obtener un beneficio de dicha unión. Un ejemplo muy claro son las hormigas y acacias. Otras especies de hormigas como Pseudimis ferruginea protegen las acacias de otros parásitos o herbívoros. A cambio, el árbol proporciona refugio y alimento a cada una de ellas. Como sexto, podemos encontrar el parasitismo. El parasitismo es una relación interespecífica de tipo positivo o negativo, en la que un organismo parásito se beneficia de otro que sería un huésped, el cual se ve perjudicado por la acción e invasión de la otra especie, sufriendo daños en mayor o menor medida según el grado de parasitismo. Pues un ejemplo muy claro lo podemos evidenciar ahí por medio de las imágenes establecidas que se pueden encontrar pues como las garrapatas, el piojo, el ácaro y la pulga. Entre ellos se pueden pues establecer de dos tipos, que el primero sería el zooparásitos, que serían los ácaros, las pulgas, las garrapatas y los piojos. Y el segundo punto o el segundo aspecto sería el fitoparásitos, que son el picudo rojo y las termitas.
Cabe mencionar que cada uno de estos parásitos no permiten el desarrollo pleno, bien sea pues de la fauna o la flora, como también pues ellos son los partícipes de acabar con dichas especies. En muchas ocasiones pues lo podemos evidenciar muy claramente pues que las garrapatas o las pulgas en los perros, que en muchas de las ocasiones pues no permiten que él se desarrolle plenamente en un ambiente digno. Como sexto, encontramos el mutualismo, que el compañero Jorge a continuación les va a mencionar sobre dicha interacción. El mutualismo son las relaciones ecológicas o interacciones biológicas entre diferentes especies, siendo descrita como aquella interacción positiva para ambas partes o especies que interactúan. Es decir, el mutualismo se basa en las relaciones de beneficio mutuo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre las dos especies cuando interactúan, las dos van a salir con un beneficio. Ninguna va, digamos, a tener más beneficio que la otra, sino que van a tener un beneficio igualitario. Un ejemplo son las relaciones mutualistas entre plantas y habas frugívoras y nectarívoras como los tucanes y colibrí, las cuales facilitan la polinización y la dispersión de semillas. ¿Qué podemos observar en este claro ejemplo? Podemos observar un tucán que está alimentándose de varias semillas en un árbol. ¿Qué pasa con el tucán? El tucán, él se alimenta de estas semillas y hace su proceso, el cual discierne estas semillas y las va regando por diferentes partes donde el tucán se desplaza. ¿Esto qué está beneficiando? Se está beneficiando el tucán y está beneficiando también a demás poblaciones. ¿Por qué demás poblaciones? Porque está haciendo un proceso muy importante, el cual, digamos, él está ayudando como a regar para que esta planta no termine en vía, digamos, de extinción. Esto pues también se puede ver también en otros animales, en donde digamos ellos, por ejemplo, en los pajaritos, digamos las semillas, ellos se alimentan de semillas y ellos van a otras partes y digamos ellos a lo que disciernen estas semillas, pues ahí queda la semilla y las semillas pues después entran en crecimiento y van a nacer nuevas plantas. Como octavo punto tenemos el comensalismo. El comensalismo es un tipo de interacción biológica que se da entre dos especies o individuos, en la que uno de ellos sale beneficiado y el otro no sale perjudicado, pero tampoco beneficiado. Dicho coloquialmente, se queda como estaba. ¿Qué quiere decir esto? Que hay uno que se beneficia, pero el otro no se beneficia como tal, pero tampoco se perjudica, queda igual como estaba. Esto es importante tenerlo en cuenta. Un ejemplo muy claro son las aves que se ubican en un árbol, construyendo nidos entre ramas y el follaje o durmiendo entre las ramas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí podemos observar este pajarito amarillo que él está haciendo su nido y él se está, digamos, él se está beneficiando del árbol porque está construyendo su casita para poder criar a sus hijos y él se está beneficiando y en cambio el árbol no lo está perjudicando, pero tampoco no tiene ningún beneficio por parte del ave. El ave sí tiene parte de beneficio porque además de criar a sus hijos puede tener refugio para cuando, digamos, en las épocas de lluvia se puede refugiar y no va a correr ningún peligro. También otro claro ejemplo son las rémulas que utilizan como medio de transporte a los tiburones sin causarle algún daño. Las rémulas se pueden ver, digamos, cuando los tiburones se le pegan la manada de rémoras a ellos, ellos están fijos, pero entonces el tiburón los transporta. El tiburón, digamos, el tiburón no tiene ningún beneficio, ni tampoco, digamos, él no tiene ningún beneficio por parte de la rémora. Cambio que la rémora sí lo utilizan como un medio de transporte para poder desplazarse de un lugar a otro. Pues digamos, al tiburón además de esto, pues él presta el servicio, pero entonces las rémoras no le causan ningún daño. La enfermedad, pues la enfermedad es como de las interacciones interespecíficas, pues una de las como las más conocidas. Pues cuando la enfermedad está asociada a la interacción entre especies, hay un organismo denominado hospedero y un agente denominado patógeno. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, hay una planta. Aquí podemos observar el claro ejemplo. La roya negra del tigro es una enfermedad peligrosa que afecta principalmente a los cereales. Se manifiesta con la aparición de soros de color óxido en la planta. ¿Qué pasa aquí en esta planta de trigo? En esta planta de trigo le cayó la roya
Entonces esto es producida por, digamos, por hongo, esta enfermedad es producida por hongo, y si, digamos, esto no está, digamos, uno al tanto de dicho cultivo, esto pues produce la muerte de como de tal de la especie. Entonces esto, digamos, la enfermedad puede ser, digamos, lentamente, pero al último va a ser mortal si no se interviene a tiempo. Las referencias bibliográficas, y pues muchas gracias.